Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos porque hoy les traigo un vídeo que ha estado dando mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a meternos de lleno en el chisme, en el buen chisme, el chisme que todos queremos saber. Vamos a hablar sobre Andercel y sobre nada más y nada menos que su relación con Kerem Bürsin. Y sobre todo vamos a desentrañar la verdad detrás del final de su romance. Porque seamos sinceros, todos, absolutamente todos, quedamos con el corazón un poquito roto cuando nos enteramos de que Hande y Kerem ya no estaban juntos. Eran la pareja perfecta, ¿no? Dos estrellas de la televisión turca, guapos, talentosos, y con una química en pantalla que, hacía arder la pantalla. Y después, de repente, la noticia se acabó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Se cansaron? Miles de preguntas rodearon la ruptura, y la verdad es que las especulaciones no tardaron en invadir las redes sociales y los medios de comunicación. Y como siempre aquí en el canal, nos gusta ir a la fuente, buscar la información más precisa, y sobre todo, tratar de entender lo que realmente pasó. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizando cada detalle, cada rumor, y por supuesto, lo más importante, las palabras de Andercel. Porque al final del día, ella es quien mejor sabe qué pasó, ¿no? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, ya saben, la rutina, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y no se pierden nada, porque aquí siempre estamos hablando de lo último en el mundo del entretenimiento, de las series turcas, de los famosos, de todo lo que nos gusta. Así que suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y no olviden dejar su like si les gustan este tipo de temas. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos. Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, que para quienes no la conocen, es una serie que literalmente conquistó al mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era intensa, apasionada, llena de drama y comedia, y por supuesto con una química que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. Empezaron a salir, a mostrarse juntos, a compartir fotos en las redes sociales, y de repente eran la pareja del momento. Todo el mundo los amaba, los admiraba, y soñaba con su propia historia de amor al estilo Love is in the Air. Era como si la serie hubiera cobrado vida, y nosotros, los espectadores, éramos testigos privilegiados de ese romance. La conexión que tenían en pantalla era palpable y la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, simplemente cautivaba. La serie, con su trama llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, no solo enganchó al público con la historia de Eda y Serkan, sino que también generó una conexión profunda con los actores que les daban vida. Y esa conexión se intensificó aún más cuando comenzaron a mostrar su relación fuera del set. La química que tenían Hande y Kerem era innegable, una combinación perfecta de carisma, talento y por supuesto atracción. Cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, cada comentario que hacían el uno sobre el otro, alimentaba la ilusión de sus seguidores. Parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno, y todos querían ser parte de él. Pero como todos sabemos, el amor a veces es complicado, y las relaciones pueden ser difíciles, incluso para las parejas más perfectas. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de casi 2 años de relación, las noticias de su separación llegaron como un balde de agua fría. Fue un golpe para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja, y un recordatorio de que incluso las relaciones más bonitas pueden terminar. Y obviamente la pregunta del millón fue ¿por qué? ¿Qué pasó? Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de horarios, de diferencias en las personalidades, de todo. La prensa turca, como siempre, se encargó de alimentar la curiosidad del público, publicando supuestas fuentes cercanas a la pareja que revelaban detalles escandalosos. Las especulaciones se multiplicaron, cada medio intentando aportar su versión de la historia, creando un torbellino de información a menudo contradictoria y sensacionalista. Uno de los rumores más persistentes fue el de un tercero en discordia.
Se mencionaron nombres, se especuló sobre relaciones secretas, y se crearon teorías complejas sobre traiciones y engaños. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja y menos dramática de lo que se presentaba. Otros rumores se centraron en las agendas apretadas de ambos actores, argumentando que sus compromisos profesionales les impedían pasar tiempo juntos, erosionando poco a poco la relación. Se habló de proyectos en el extranjero, de viajes constantes, de rodajes interminables, y de cómo estas circunstancias habrían dificultado la conexión y el entendimiento mutuo. Pero, ¿qué tan ciertas eran esas versiones? ¿Qué había de verdad en todo ese ruido mediático? Y es aquí donde entra Anne Ercel. Durante mucho tiempo, ella se mantuvo en silencio, sin hacer declaraciones oficiales. Eligió el camino de la prudencia, protegiendo su privacidad y la de Kerem, evitando alimentar la especulación. Sin embargo, eventualmente en algunas entrevistas, empezó a hablar sobre el tema, y sus palabras fueron clave para entender la situación. Su decisión de romper el silencio, aunque gradual, fue un paso importante para arrojar luz sobre lo ocurrido y ofrecer una perspectiva más personal y genuina. Una de las primeras cosas que Anne dejó clara es que la separación no fue el resultado de un único factor. No hubo una sola razón, una sola pelea, un solo evento que causara el final de la relación. Más bien, fue una combinación de circunstancias, de diferencias que se fueron acumulando con el tiempo. No fue algo que se decidiera de un día para otro, dijo en una entrevista. Fue algo que se fue construyendo, que se fue sintiendo, que se fue desgastando. Sus palabras reflejaban una realidad más compleja, una que iba más allá de los titulares sensacionalistas. En lugar de simplificar la situación, Anne ofrecía una explicación más matizada, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas. Anne también mencionó que a pesar del cariño y el respeto que sentía por Kerem, ambos tenían caminos distintos, metas diferentes, y que en algún momento, esas diferencias se volvieron insalvables. Era una admisión honesta de la realidad, una que muchos pueden entender. El crecimiento personal, los sueños individuales y las aspiraciones profesionales pueden, a veces, chocar, incluso en las relaciones más fuertes. Éramos dos personas con vidas muy diferentes, con aspiraciones diferentes. Y a veces, por mucho que te quieras, eso puede ser un problema, explicó. Esta declaración resonó con muchos, ya que hablaba de la necesidad de respetar las individualidades y de reconocer que a veces, el amor no es suficiente para superar las diferencias fundamentales. Una de las cosas que más llamaron la atención de sus declaraciones fue su sinceridad. Anne no intentó ocultar la realidad, no trató de endulzar la situación. Fue honesta sobre los sentimientos que experimentó, tanto los buenos como los malos. Fue un momento difícil, claro. Pero también fue un momento de crecimiento, de aprendizaje. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre lo que quiero, sobre lo que necesito en una relación, confesó. Su capacidad de reflexionar sobre la experiencia, de extraer lecciones y de enfocarse en su crecimiento personal, fue admirable. Demostró una madurez emocional que va más allá de la imagen pública. En cuanto a los rumores sobre infidelidades, Anne fue tajante. Negó rotundamente que esa fuera la razón de la ruptura. No hubo terceros en discordia, no hubo nada de eso. Fue una decisión mutua, basada en el respeto y el cariño que nos teníamos, afirmó. Esta declaración fue crucial, ya que desmintió las especulaciones y clarificó que la separación no fue resultado de una traición. Otro tema que se abordó fue la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos. Ser una pareja de celebridades, especialmente en Turquía, implica estar siempre bajo la lupa de los medios, con paparazzi persiguiéndolos, y con cada movimiento analizado y comentado. La vida de Anne y Kerem se convirtió en un espectáculo constante y esa presión, en ocasiones, fue abrumadora. Anne admitió que esa presión, en ocasiones, era abrumadora. A veces sentíamos que no teníamos privacidad, que no podíamos ser nosotros mismos. La gente siempre estaba pendiente de lo que hacíamos, de lo que decíamos. La constante vigilancia, la intromisión en su vida personal, y la presión de mantener una imagen perfecta, debieron ser factores importantes en el desgaste de la relación. Pero a pesar de todo, Anne también dejó claro que guardaba un gran cariño por Kerem, y que lo recordaba con mucho afecto. Kerem es una persona maravillosa, una persona que me enseñó mucho. Siempre le voy a estar agradecida por el tiempo que pasamos juntos, por los momentos que compartimos, dijo.
Su capacidad de recordar los buenos momentos, de valorar la experiencia compartida, y de mantener una actitud positiva hacia su expareja, habla mucho de su carácter. Y esta sinceridad, esta madurez, es lo que más me impresionó de las declaraciones de Ande. En lugar de buscar culpables, en lugar de lanzar acusaciones, ella asumió la responsabilidad de sus propias decisiones, y demostró una gran capacidad de reflexión y de autocrítica. Su actitud contrastó con la sensacionalización que a menudo acompaña a las rupturas en el mundo del espectáculo. En cuanto a Kerem, hasta el momento, no ha dado una entrevista donde haya hablado con tanta profundidad sobre la ruptura. Sin embargo, en varias ocasiones, ha expresado su respeto y cariño por Ande, y ha dejado claro que ambos mantuvieron una buena relación después de la separación. Su postura, similar a la de Ande, ha sido la de mantener la discreción y evitar polémicas. Y esto es algo muy importante porque demuestra que a pesar de la tristeza y del dolor que conlleva una ruptura, es posible mantener una buena relación con la otra persona. Es posible terminar una relación de forma madura y respetuosa. La madurez en el manejo de la separación es un ejemplo a seguir, y demuestra que es posible mantener una buena relación incluso después de que el romance haya terminado. También es importante destacar que después de la separación, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y han tenido mucho éxito en sus respectivos proyectos. Ande, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento y dedicación han sido reconocidos, y su carrera sigue en ascenso. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en diversos proyectos, y sigue siendo uno de los actores más reconocidos y queridos del país. Su trabajo ha sido constante y su popularidad se mantiene. Y esto es algo que también habla muy bien de ellos, porque demuestran que a pesar de los obstáculos y de las dificultades, es posible seguir adelante y seguir persiguiendo tus sueños. La separación, aunque dolorosa, no los detuvo. Ambos encontraron la fuerza para seguir adelante y seguir construyendo sus carreras. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue un evento aislado, sino el resultado de un conjunto de factores. Que no hubo una sola razón, sino múltiples razones. Que no hubo una persona culpable, sino dos personas que en un momento dado se dieron cuenta de que sus caminos se habían separado. La complejidad de la situación queda clara. No se trata de una historia simple, sino de una serie de factores que, combinados, llevaron a la separación. En segundo lugar, Hande Erçel demostró ser una persona madura, inteligente y valiente, que no tuvo miedo de hablar sobre sus sentimientos y que asumió la responsabilidad de sus propias decisiones. Su honestidad y su capacidad de reflexión la mostraron bajo una nueva luz, más allá de la imagen pública. En tercer lugar, que a pesar de la tristeza y del dolor que conlleva una ruptura, es posible mantener una buena relación con la otra persona y seguir adelante con tu vida. La madurez con la que ambos han manejado la situación es admirable. Y finalmente, que tanto Hande como Kerem son dos personas talentosas, exitosas y dignas de admiración, que han demostrado una gran capacidad de resiliencia y de crecimiento personal. Han demostrado que es posible superar los desafíos y seguir construyendo un futuro brillante. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la verdad detrás del final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. De verdad me encanta que estén aquí, compartiendo conmigo este espacio, debatiendo sobre estos temas y construyendo juntos esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Estaban al tanto de lo que había dicho Hande? ¿Qué opinan sobre la separación? Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios. Y por supuesto, no se vayan sin dejar su like, si les gustó el vídeo, y sin compartirlo con sus amigos y familiares. Eso me ayuda muchísimo. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.